Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar esta nueva clase, siempre continuando con toda esta enseñanza sobre los sacramentos, pero antes les quiero comentar, fíjense la importancia de estar entendidos de estos temas sobre los sacramentos que nos ha dejado el Señor y que a través de nuestra Santa Iglesia Católica pues tenemos la dicha, la gracia de poderlos recibir y optar por ellos cuando nosotros ya es el momento adecuado. Fíjense que este sábado que acaba de pasar, particularmente este sábado, estábamos en misa, mi familia, ahorita estamos un poco separadas porque mis hijas mayores están estudiando, no están en San Miguel, sino que estamos solo mi esposo, mi hija chiquita de 14 años y yo. Estábamos en misa, teníamos particularmente ese día servicio en la parroquia. Yo era la monitora en ese día, mi esposo iba a leer una de las lecturas y mi hija estaba entre el pueblo. Pues casualmente, pero las casualidades no existen, esto que pasó me ha servido como un incentivo y todavía para darles a ustedes también, valga la redundancia, el incentivo de conocer esto sobre los sacramentos y todo lo que se desarrolla en nuestra amada Iglesia Católica. Este sábado, una amiga de la familia y amiga también de ahí de la parroquia llegó a donde estaba mi hija de 14 años sentadita, ahí llegó a sentarse junto con su hijo, con la particularidad que quiero contarles que esta amiga ha llegado a acercarse a nuestra Iglesia Católica, pues antes era pentecostal. Ella ha experimentado, gracias, imagínense, con nuestra Madre, la Virgen María, ha tenido experiencias en su familia, en su vida, en donde nosotros, hermanos católicos, en su trabajo le han brindado el apoyo y el aliento necesario para ella sobrellevar sus pruebas, y ella se ha sentido bien recibida en la iglesia. Tanto es que ella incluso ahorita ya está en ese, digámoslo así, discernimiento con su familia, que siempre fue pentecostal, porque ella ha tomado la decisión de convertirse al catolicismo. Ya su hijito ya está en las charlas prebautismales porque ella va a optar por el bautismo de su hijo. Nosotros tenemos fe y estamos invitándola también a un retiro de la comunidad, pero, como les digo, este sábado se sentó a la par de mi hija en misa, y cada cosa que pasaba en la celebración de la Santa Misa, ella preguntaba: ¿y aquí por qué nos paramos? ¿Aquí por qué nos estamos hincando? Mirad qué quiere decir la señal de esta seña que hacemos con la cruz. Se le ha ido explicando poco a poco, con paciencia y con mucho amor, pero sí es tan importante, fíjense bien, cómo nuestros hermanos separados, algunos admiran nuestras costumbres religiosas, particularidades, ritos de nuestras celebraciones eucarísticas, y sería penoso que un católico practicante, ¿verdad? Y más nosotros que estamos en una comunidad, servimos por amor al Señor, reconocemos que estos sacramentos Dios nos lo dejó por su misericordia. Hemos repetido una y otra vez que por misericordia el Señor nos ha dejado estos sacramentos en cuenta, que vamos a aprender ahora,
porque necesitamos de Él. Estos hermanos separados que se quieren acercar a nuestra iglesia, quieren saber. ¿Y qué pasa cuando no sabemos qué contestar? Cuando no sabemos por qué confirmarse, ¿qué pasa? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué si ya nos bautizamos? ¿Por qué necesito confirmar que están inseguros? Tantas preguntas que pueden ocurrirse. Entonces, nuestra comunidad ha visto a bien el que nosotros aprendamos más a fondo sobre los sacramentos. Y es aquí que nosotros, como Ministerio de Enseñanza, con mucho amor, le pedimos a dar ese alimento que todos necesitamos, porque también nosotros como maestros aprendemos y tomamos de verdad la esencia, lo valiosísimo de estos temas, y eso se lo queremos transmitir también a ustedes. Entonces, veíamos la clase anterior sobre el sacramento de la reconciliación. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Juan Carlos nos hablaba, verdad, que primero él partía de una historia del padre Pío de Pietrelcina, que era un sacerdote que todos sabemos, verdad, que fue bendecido y elegido con los estigmas. Él estaba marcado en una espiritualidad y dones espectaculares, no normales para el que no cree, pero para el que creemos son gracias y son privilegios, muy estigmatizados. Y él contaba, recordemos, de que las confesiones, las personas tenían hasta que ir a optar a una oficina por un tiquetito para poder confesarse. Y él nos contaba, ¿verdad?, que hubo una vez que se enfrentó con el enemigo, ¿verdad?, y que esta persona siempre quería justificar todas las acciones que hacía. O sea, se fue a confesar, contaba él, un hombre alto, bien vestido, que quería confesarse, pero al mismo tiempo justificaba sus acciones, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, él era famoso y él reconoció que ese era el enemigo, y nos decía el hermano, ¿verdad?, que ese es el cristiano que también no quiere ir, aunque no llegue al confesionario, pero antes de que eso suceda ya su pensamiento está actuando el enemigo, porque está justificando sus acciones, está justificando su pecado. Nos decía Juan Carlos, ¿verdad?, que este sacramento de la penitencia o de la reconciliación era aquella acción de Dios que a través de los ministros de la iglesia, nos decía, se cancelan los pecados de aquellos que se confiesan, ¿verdad?, pero que sobre todo, que era lo que él más remarcaba y que su testimonio fue sobre eso, que el sacramento de la reconciliación, y también la palabra de Dios lo confirma, ¿verdad?, es un sacramento de curación, porque liberamos, nos despojamos de cargas, admitimos situaciones, incluso él nos decía que hay pecado de omisión, que quizás pensamos de que por no haberlos ejecutado, como no lo cometimos, no fue pecado, pero con solo el pensamiento ya era un pecado. Incluso de eso hay que confesarnos, nos decía el hermano. Ahora, ¿verdad?, y todos llegamos a la conclusión que íbamos a ir a confesarnos. Esa fue la tarea, hacer un buen examen de conciencia, y por amor al Señor y al valor que nos deja, ¿verdad?, en este sacramento, lo valioso que es, pues todos deberíamos de acudir a la confesión más frecuente de lo normal, de lo que hubiéramos creído normal, ¿verdad? Ahora nos toca aprender sobre el sacramento de la confirmación. Nosotros, como parte de la renovación carismática, nosotros que estamos interesados en el desarrollo de nuestro carisma, es importante entender, comprender y realmente pues hacer valer este sacramento. ¿Por qué? Porque
es una oportunidad que el Señor nos da para poder madurar todavía y unirnos más al Señor, a su redil. Primeramente, vamos a entender qué es el sacramento de la confirmación. Segundo punto que vamos a conocer es que cómo y cuándo se instituyó. Y tercero, vamos a entender cuál es la forma del mismo sacramento, y la gracia que nos confiere este sacramento. Pues primeramente, ¿verdad? El sacramento de la confirmación, como decíamos, es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Confirmar es también afirmar o consolidar. Ya se sobreentiende, ¿verdad? Pues nuestra fe, nuestra creencia, todo lo que respecta al crecimiento espiritual, a la iniciación de la fe, confirmamos nuestra fe. Este sacramento, ¿verdad? El bautizado, que ya está bautizado, es el que puede optar, pues se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra todavía un arraigo más profundo, se logra estar todavía más pegado como a la vid verdadera, realmente estar adherido a la iglesia, a una filiación divina, se une más íntimamente como una iglesia para fortalecernos y para ser testigos de Jesucristo, en palabras y obras, no solo por trámite, como estamos diciendo. Y de esta manera, cuando optamos por el sacramento de la confirmación, se supone, así dice teóricamente, así debería ser, ya somos capaces de defender la fe que le tenemos al plan que el Señor nos ofrece, al plan después de la crucifixión, ya con la resurrección. Ya somos capaces de defender nuestras costumbres como Iglesia Católica, las creencias en Dios, en nuestra Madre, la Virgen María. Somos capaces de defender todas nuestras costumbres y al mismo tiempo transmitirlas con amor, con especial cariño, con especial interés, porque eso es lo que quiere la Iglesia. No solo, como les voy a repetir muchas veces, no solo para cumplir este trámite, sino que la defensa de la fe. Entonces, a partir de la confirmación, nos convertimos ya en cristianos maduros. Primeramente, iniciamos, como dijimos, con el bautismo. Luego pasa la confirmación. Ya es un sacramento que, como lo decíamos en las clases anteriores y en esta clase también se lo repito, ¿verdad? La misericordia del Señor es tan grande que dejó estos sacramentos para que pudiéramos palpar la fe y el amor que Él nos tiene. Ya el Señor entiende que un cristiano que opta por la confirmación, que accede al sacramento, es porque ya en su madurez espiritual, la fe, en la inteligencia de la fe, ya está más crecido y podemos llevar ya una vida cristiana más perfecta, más activa. Este sacramento de la madurez cristiana nos hace ser capaces de ser testigos de Cristo, defender la fe. El día del Pentecostés, que fue cuando fue fundada la iglesia, recordemos, ¿verdad? Los apóstoles y los discípulos en compañía de nuestra madre estaban juntos en ese lugar con miedo. Estaban los discípulos junto con los apóstoles muertos de miedo, acababan de matarles el maestro, acababan de crucificar a Jesús y habían caído en una tristeza profunda, pensando que seguramente lo más era que todo lo que había pasado
no había valido la pena, había sido en vano. De repente descendió el Espíritu sobre todos ellos y quedaron transformados. A partir de ese momento entendieron, fíjense bien, a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido. Dejaron de tener miedo y se lanzaron a predicar y a bautizar. ¿Por qué? Porque comprendieron que tenía que ser así, que Jesús tenía que cumplir esa misión y ellos continuar con ese legado para transmitir el mensaje de salvación. La crucifixión de la carne de cada uno de nosotros tenía que llevarse a cabo. Y empezaron y salieron. ¿Cuánto tiempo se capacitaron? El tiempo que continuaron, que siguieron a Jesús. ¿Y quién les dio la fuerza, el don, la soltura, cada uno de los dones cuando se posó sobre ellos en lenguas de fuego, Espíritu Santo? Él fue el que los terminó de capacitar. Él es el que los inspiraba. El amor por la predicación sobre esa salvación que por la que había muerto nuestro Señor es lo que los impulsaba a salir y a convertir almas, a ganar almas. Ya la confirmación, podemos decir que es nuestro Pentecostés personal. Fíjense bien, debería ser para cada uno de nosotros la confirmación. Ese sacramento debería ser como en ese lugar con los apóstoles y discípulos y nuestra madre que estaban con miedo y de qué pasará, qué iba a pasar. Ese día de la confirmación, el día que nosotros nos confirmamos, debería haber empezado ese día nuestro Pentecostés personal. Ahora les quiero dejar una preguntita para que me lo contesten ahí. Después vamos a hablar un poquito más a fondo del Pentecostés personal. Primero quiero saber yo, que me escriban en el Facebook qué entienden por Pentecostés personal o por el chat del Redil, del Crecimiento 2, que me escriban qué entienden con el Pentecostés personal, pero a su luz, iluminándose adentro de sí mismo. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué significa para ustedes el Pentecostés personal? Yo no estoy hablando del retiro, estoy hablando de la confirmación. Continuamos, ¿verdad? El Espíritu Santo ya en este momento está actuando continuamente sobre la iglesia cuando nos confirmamos de modos diversos, así como está escrito en la palabra. La confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre nosotros, es una forma en el que se hace presente en el Espíritu. Tenemos todos nuestros dones. ¿Será que todos hacemos lo mismo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que unos hablaban en lenguas, otros transmitían el mensaje, otros recibían profecías, las transmitían. En la palabra de Dios lo hemos leído hasta el cansancio, esas citas bíblicas. Pero para nosotros, ¿qué es el Pentecostés personal? ¿Qué significa? Eso quiero saber. Entonces, antes, además, ¿verdad?, de encontrarnos en el Antiguo Testamento numerosas referencias por parte de los profetas de la acción del Espíritu Santo, ya en la época de Mesías, ¿verdad?, y en el propio anuncio de Cristo, de una venida del Espíritu Santo para completar su obra. Estos anuncios nos indican un sacramento distinto al bautismo. El Nuevo Testamento ya nos narra, como los apóstoles, ¿verdad?, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Iban imponiendo manos, dice la palabra de Dios, comunicando el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo.
Recordemos, ya la confirmación es el sacramento de la madurez espiritual, porque ya entendemos, se supone, ya comprendemos y se complementa el bautismo. Entonces, al enterarse los apóstoles, ¿verdad?, que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles 8, del versículo 15 al 17 y 19, del 5 al 6. Voy a leerles la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Y continúa. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así deberíamos de experimentar nosotros la confirmación, mis hermanos. Imagínense. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué quiere decir ahora el Pentecostés personal? Acabamos de pasar la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés para nosotros? La venida del Espíritu Santo. Celebramos la venida del Espíritu Santo en fuego, como un viento. El Espíritu Santo es un viento, fuego, agua, forma de una paloma. ¿Pero por qué fuego, mis hermanos? ¿Qué hace el fuego? Hay un dicho que dice, y mi esposo lo dice a cada rato, el fuego purifica. Pues así es. Dice, hay un libro que se llama El Espíritu Santo en la Biblia y en nuestras vidas, del padre Hugo Estrada. Yo se lo recomiendo por si quieren saber más del Espíritu Santo. Y él habla de ese Pentecostés personal. Y precisamente habla de lo que dice, ¿verdad? Muy explícito lo que dice Pedro. Es indispensable, dice este padre, una conversión profunda para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en los individuos, para que exista un Pentecostés personal. Esta conversión profunda es la que se ha descuidado mucho en nuestro cristianismo. Muchos están viviendo únicamente con la inocente conversión del día de su primera comunión. Recibimos los regalos, nos vestimos de blanco, qué bonito, y ¡pum!, se acabó. Lo mismo está pasando estos días, hasta hoy, antes que hemos conocido este mensaje, está pasando con la confirmación, y todavía menos porque ni se celebra. Esto equivale a querer curar una pulmonía, dice este padre, con aspirinas. Sabemos que la pulmonía no se cura con aspirinas. Los que hemos estado enfermos de bronquitis en estos días, antibióticos, este era un tratamiento fuerte. Pues así es la manera como el Espíritu Santo espera llegar a cada uno de nosotros, con la disposición
que cada uno esté realmente dispuesto a seguir con la predicación, a seguir difundiendo el mensaje, pero sobre todo transformándonos ya con el Espíritu Santo, transformando nuestra vida a la luz del Espíritu Santo. Nosotros, por misericordia de Dios, tuvimos otra oportunidad cuando fuimos a nuestro retiro de conversión. Menos mal, fuimos llamados, el Señor nos llamó por nuestro nombre y fuimos a nuestro retiro. Pero nuestra amada Iglesia Católica da esta oportunidad en la confirmación. También agrega este padre, y esta es una gran realidad, dice, más que centrar la atención en el término bautismo en el Espíritu Santo, hay que ver la experiencia de cambio de vida que en todas partes del mundo está trayendo este bautismo en el Espíritu Santo. Pero no todos la conocen, mis hermanos. Por eso es que son importantes estos mensajes que lleguen a ustedes y que salgan y difundan la importancia de nuestros sacramentos, que no solo busquemos el padrino que pueda ir ese día porque no está con la persona con la que más me llevo, mi gran amigo, no. Incluso ahí tiene que ver el Espíritu Santo inspirar al que está optando por este sacramento. Ahora vamos a conocer el signo, que es la materia y la forma de este sacramento. Dijimos, ¿verdad?, que la materia del bautismo es el agua. Eso ya lo conocemos bastante. Tiene el significado de limpieza. Entonces, el Espíritu Santo también, dice la palabra de Dios, se derrama como fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque lava. El Espíritu Santo nos lava. El Pentecostés personal también tiene que ver con el agua. Lava nuestros pecados, nos limpia. Para poderlo recibir, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo venga a lavar también nuestra vida, nuestro interior. Otra forma como se manifiesta el Espíritu Santo es como un viento. ¿Por qué? Es el aliento de vida. Acordémonos de esa lectura de los huesos secos desde el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Y ese mismo Espíritu, ese aliento de vida, es el que también recibimos en nuestro sacramento de la confirmación. ¿Por qué también, dice este padre, se representa como paloma el Espíritu Santo? Recordemos Noé, el arca de Noé, que entró a cada uno de los animalitos. Noé, cuando quería comprobar que ya el agua había bajado, tiró a una paloma y regresó 3 veces y no venía con nada. ¿Por qué creen que la paloma no se quedó revoloteando por ahí, sino que regresó? Sí, estos animales tienen un alto sentido de la percepción y hasta hay gente que hasta entrena palomas. ¿Por qué? Porque la paloma descubrió, cuando Noé abrió y la sacó para que saliera, descubrió que había putrefacción en toda la tierra, todo estaba deshecho. Y hasta que ya hubo tierra, que encontró vegetación nueva, regresó con un ramito de olivo. Pues lo mismo es con nosotros. Desciende el Espíritu Santo cuando ya estamos dispuestos a ser liberados, cuando ya hemos confesado, cuando ya en madurez hemos admitido que necesitamos del Señor, de la inspiración de su palabra, y ahí se queda con nosotros. Ese es el Pentecostés personal, mi hermano. El tener realmente una experiencia
del día con el Espíritu Santo. Y ya recibimos muchos la confirmación. Entonces ahora que ya sabemos, cuando ya llevemos a confirmar a nuestros hijos, preocupémonos de cada detalle que reciba este muchacho, pues la catequesis de vida y que la comprenda, y también nosotros ayudarle, ¿verdad? Entonces, tiene un significado, ¿verdad? En este sacramento, la materia significa fuerza y plenitud. Ahora, eso es en el bautismo. En la confirmación es la unción. Esa es la materia. Desde la antigüedad se utiliza el aceite. Recordemos, ¿verdad? Hasta el Salmo, ¿verdad? Me unges con aceite. El buen pastor unge a las ovejas con el aceite para que no se le pegue la suciedad. Se utiliza este aceite para muchas cosas, para curar heridas. A los gladiadores en la antigüedad, ¿verdad? Se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia y de plenitud. Además, la unción va unida al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el santo crisma y el aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo. Es el aceite que se utiliza. La unción debe ser en la frente. En el catecismo de nuestra Iglesia Católica, el numeral 1297, menciona, ¿verdad?, que un momento importante también es que precede a esta celebración de la confirmación, es el sacramento de la purificación de este aceite, ¿verdad?, pero que en cierta manera forma parte de ella, que es con la consagración del santo crisma. Y es el obispo quien el Jueves Santo, como les decía, ¿verdad?, en el transcurso de la misa crismal, consagra el santo crisma para toda la diócesis, y a cada uno le va repartiendo el aceite que va a utilizar para todos sus ritos. En la Iglesia de Oriente, esta consagración está reservada para el patriarca, ¿verdad? Entonces, la forma de este sacramento, las palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos es: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Eso está en el catecismo, en el numeral 1300, para el que lo quiere leer, ¿verdad? Y sigue el rito esencial del sacramento. Ahora, el rito latino dice: el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecho ya imponiendo las manos, y con esas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esto se le llama Divinae Consortium Naturae. La cruz es el arma con la que cuenta un cristiano para defender su fe, y por eso el aceite ya consagrado, ¿verdad?, impuesto con la señal de la cruz, pues tenemos las armas que necesitamos. No es cualquier trámite, mi hermano, como nos podemos dar cuenta. El rito de la celebración en la confirmación, ¿verdad?, es un rito muy sencillo. Básicamente es igual a lo que hacían los apóstoles, con algunas partes añadidas para que sea más entendible, ¿verdad? El rito esencial es la unción con el santo crisma, unido a la imposición de manos del ministro y las palabras que se pronuncian. Muchos quizás no la hemos recibido del obispo. Es válido que sea un sacerdote que por alguna A o B razón no pueda asistir el obispo. Eso más adelantito lo vamos a aprender. La celebración de este sacramento comienza con la renovación de las promesas bautismales. Se hace un recordatorio y la profesión de la fe de los confirmados.
demostrando de esta manera que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Y esto lo podemos encontrar en el Catecismo, en los numerales 1298 y 1299. El ministro extiende las manos sobre los confirmados como signo del Espíritu Santo e invoca la infusión del Espíritu Santo. Sigue el rito esencial con la unción del Santo Crisma en la frente, hecha, ¿verdad?, imponiendo la mano y pronunciando las palabras que conforman ya, esa es la forma. Y el rito termina con un beso de paz, que representa la unión del obispo con los fieles. Eso lo podemos leer también en el Catecismo, en el numeral 1304. Ahora, el ministro, el sujeto y el padrino. ¿Cómo tiene que ser esta parte de este rito, de este sacramento? El ministro de este sacramento debe ser el obispo, aunque por razones especiales, una razón grave o a veces, bueno, hoy sabemos de que hay pocos sacerdotes, hay una gran demanda de sacramentos, nuestros sacerdotes son pocos. El obispo y todos los sacerdotes tienen que dividirse a hacer tantísimas actividades en los días que a veces delegan, delegan, porque hasta donde yo he podido experimentar con mis 2 hijas que ya están confirmadas para la gloria de Dios, no han sido los obispos quienes han impuesto este sacramento, sino que el obispo delegó a un sacerdote para que celebrara el colegio de cada una de ellas en diferente tiempo, ¿verdad? Delegó a un sacerdote, al sacerdote de la parroquia del sector, para que hiciera este sacramento a todos los niños antes que salieran de bachilleres. Se escogió una edad y pasaron un año entero en catequesis. Gracias a Dios, pues ellas comprendieron y como testimonio les digo, ya nosotros con la vida de comunidad pues valoramos, antes de yo conocer todo esto que les estoy enseñando ahorita y he aprendido yo, pues le doy la gloria a Dios que mis hijas se preocuparon porque sus padrinos esta vez también, además del bautismo, sus padrinos de confirmación realmente fueran personas a donde ya han acudido, fíjense bien, porque como les cuento, mis hijas no viven conmigo, sino que están estudiando en la capital, en San Salvador, ya han acudido por consejo. Yo no estoy ahí a veces, en algún momento del día, trabajo, ya han acudido, ya les han llamado por consejo. Entonces, definitivamente no podemos tomar a la ligera solo porque es mi chero, como decimos, mi amiga y todo. Si es un referente, si realmente va a dar una palabra inspirada por el Espíritu, si sabemos nosotros que son personas que se preocupan por perseverar en la fe, pues son los mejores candidatos. Entonces, esa es la manera como debe ser el padrino. Es la manera, por lo menos, que yo estoy en paz de que mis hijas hayan escogido a personas que continúan perseverando. No perfectos quiere decir, no, que perseveren en la fe, ¿verdad? Entonces, el sujeto es todo bautizado. El sujeto es el que va a optar por el sacramento, que no ha sido confirmado, que libremente tenga la disposición necesaria para recibirlo y que no tenga ningún impedimento. ¿Qué impedimento puede ser? Que no tenga su bautismo, que no sepa, no solo le fueron a sentar con el nombre a la alcaldía, pero no tenga el sacramento del bautismo. Es alguien que no puede confirmarse, pero se puede hacer. Todas las parroquias tienen abiertas las puertas para dar catequesis a los nuevos catecúmenos y que libremente, ¿verdad?, tenga la disposición necesaria para recibir, ¿verdad? Se debe estar en estado de gracia. Eso es algo importante. Debe de estar en gracia. La edad para recibir este sacramento la marca el obispo del lugar, ¿verdad?
como yo les cuento, yo me acuerdo que estaba en el colegio cuando lo recibí en 7º grado. Mis hijas estaban en 2º año de bachillerato y era requisito antes de salir de bachiller hacer el sacramento, ¿verdad? Entonces, pero preferentemente el sujeto, ¿verdad?, debe haber llegado a una edad, un uso de razón, donde pueda comprender que no es cualquier cosa a lo que se va a enfrentar, ¿verdad?, sino que ya, como hemos dicho antes, es el sacramento de la madurez espiritual. Se puede administrar válidamente, ¿verdad?, a niños pequeños, ¿verdad?, como es la tradición en el rito oriental. Ahora, en caso de peligro de muerte, debe recibir este sacramento los niños aún no confirmados, ¿verdad? Eso no es impedimento tampoco. Todos los confirmados deben de tener un padrino o madrina que lo ayude espiritualmente, tanto en la preparación para su recepción, ¿verdad?, del sacramento, al menos esto es lo que recomienda la Iglesia, pero todavía ello es más importante después de haber recibido el sacramento, que el muchacho, la persona que lo va a recibir, tenga la seguridad que va a poder acudir por un consejo espiritual. Nosotros como comunidad, como personas conocedoras y entendidas en la fe cristiana, católica, pues es algo que debemos realmente de darle un gran valor, no lo podemos ver como cualquier cosa. Las condiciones para ser padrino son las mismas para los bautizados, ¿verdad? Deben de estar casados por la iglesia, debe ser una pareja, ¿verdad? Debe de vivir en gracia también y ser pues reconocidos su testimonio, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos debe de interesar a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las gracias que obtenemos en la confirmación? Pues fortalece y acrecenta la vida divina. Así como el Pentecostés que vivieron los apóstoles y los discípulos con nuestra Madre del cielo, ese día que estaban atribulados y con miedo, al llegar el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios, empezaron a hablar en lenguas, a transmitirme, se fueron fortalecidos y entendieron, les dieron el don del entendimiento. Entonces, de esta manera, nosotros debemos sentirnos con una fe acrecentada al recibir este sacramento. Nos debemos de sentir todavía más fuertes porque esa unión, esa filial con nuestra iglesia, pues el Espíritu Santo nos las provee con este sacramento. Entonces, la confirmación perfecciona esta gracia bautismal, ¿verdad? Es el sacramento que da el Espíritu Santo y nos la da pues para enraizarnos más profundamente con esta filiación divina que les digo, incorporarnos más firmemente al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia. Nos debe de incorporar de lleno a trabajar por la transmisión del mensaje. También otra de las gracias es hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia, asociándonos todavía más a esa misión que Él nos ha encomendado. Y nosotros que ya tenemos el conocimiento de la gran comisión, pues tenemos doble responsabilidad. También otra gracia es ayudarnos a dar testimonio de fe cristiana por la palabra acompañada de obras. Ya no es solo pura teoría, no es ir a leer nada más, sino que con obras, así como salieron los apóstoles a transmitir ese mensaje el mensaje y a pescar almas para llevarlas a los pies de Cristo. Y para ir finalizando con este sacramento en cuanto a lo que dice nuestra iglesia, la confirmación, ¿verdad? Dice el Papa Francisco en la audiencia general del 29 de enero del 2014, dice el Papa que la confirmación, como cada sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios.
quien se ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él lo hace, ¿verdad? Infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda persona y a toda la vida, como se traduce en los 7 dones que la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, siempre ha evidenciado. Y aquí el Papa lo confirma. Fíjense, mis hermanos, lo que hemos venido diciendo. Estos 7 dones, dice el Papa, no quiero preguntaros si os recordáis de los 7 dones. Tal vez todos lo sabéis, dice el Papa en esta audiencia general, pero los digo en vuestro nombre. ¿Cuáles son estos dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. A estos dones quiero dedicar, decía el Papa Francisco en esa audiencia, la catequesis que seguirá luego de los sacramentos. Y esto es lo que menciona que es el Pentecostés personal. Quiero revisar un poco lo que dicen aquí mis hermanos en el chat. Dice nuestra hermana que en nuestra confirmación el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos ayuda a afinar nuestra fe católica. Gloria a Dios. Dice nuestro otro hermano que entiende como Pentecostés personal recibir el Espíritu Santo en mi persona a través de la confirmación. Gloria a Dios. Y también aquí nuestro hermano dice que entiende por Pentecostés personal que no se acuerda mucho de su confirmación, dice, pero para él cuando recibió el Espíritu Santo en el retiro. Es lo que decíamos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Definitivamente es importantísimo comprender que el Pentecostés personal que nos abre ahora el entendimiento, el Espíritu Santo, valga la redundancia, en el Pentecostés, con el sacramento de la confirmación, es para que nosotros confirmemos que queremos adentrarnos todavía más en la iglesia, en la filiación con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, pero que se note en nuestra vida que vamos caminando de la mano con el Espíritu Santo. Eso quiere decir el Pentecostés personal, que así como desciende el fuego sobre los apóstoles, pues en nosotros también desciende y nos purifica, que así como se derrama como fuente de agua viva el Espíritu Santo y nos reafirma el sacramento del bautismo con la confirmación, pues nos viene a limpiar todavía más profundamente. ¿Para qué? Lo mismo, para tener realmente una vida verdadera, iluminada por el Espíritu Santo, ya libre, limpia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con la unción, porque eso, así como para los gladiadores el aceite que les imponían era para defensa, para librarlos de enfermedades, dice ahí, pues también para nosotros los cristianos, ese aceite queda aquí en unción. Entonces, el Pentecostés personal, mis hermanos, viene a ser realmente la experiencia de vida de cada uno de nosotros en compañía y tomados de la mano, dando testimonio que hemos confirmado nuestra fe y que confiamos en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras decisiones, en los pasos que damos. Y que adhiriéndonos más fuertemente a nuestra iglesia, pues ayudamos a la transmisión del mensaje de salvación
¿Para qué? Para no ver parroquias vacías, mis hermanos. Para que todos los que no conocen de la misericordia de Dios conozcan que un día nosotros estábamos perdidos y que Dios nos llamó por nuestro nombre, por misericordia, ¿verdad? Y nos llamó para que tuviéramos esta experiencia y que ahora camináramos con el Espíritu Santo. Pero la iglesia también tiene este sacramento de la madurez. Entonces, como testimonio, pues es lo que les he venido diciendo, ¿verdad? Yo no tenía pues mayor conocimiento de este sacramento. Me acuerdo que cuando hice mi confirmación, estaba en el colegio, yo salí de un colegio católico, pero en el tiempo que lo hice, solo me acuerdo que me dijeron que tenía que escoger un padrino. Escogí a una tía mía, que es con la que más me llevo, pero imagínense que ahora mi tía ya no es ni católica. Entonces no me fijé mucho en el testimonio ni en nada, sino que era con mi tía con la que más me llevo. Y ya. Pero ahora, cuando conozco yo las maravillas de nuestra iglesia, lo valioso de estos sacramentos, en mis hijas ya conocedora de la fe, ¿verdad? Pues ya no quise repetir la misma historia y quise orientarlas para gloria de Dios. Pues yo sé, las personas las parejas que ellas escogieron como padrinos, pues son personas que incluso nosotros admiramos porque perseveran, luchan en los problemas, pues tienen a Cristo como su primer consejero, al Espíritu Santo como su guía, su luz. Y puedo entender ahora pues que no podemos desperdiciar estas oportunidades. Y es obligación y responsabilidad de cada uno de nosotros transmitir este conocimiento que ahora hemos todavía afianzado todavía más y que hemos entendido que no es solo un mero trámite para poder casarnos o porque nos hace falta este sacramento, y pues transmitir el conocimiento. Y cuando venga, pues sobre todo, ¿verdad?, un hermano separado a debatirles a ustedes, a querer pelear, a querer sacar conflicto sobre este sacramento, pues ustedes ya tener palabras válidas, fundamentadas en la palabra de Dios, en Pentecostés, el día del Pentecostés, por decirles el por qué este sacramento tiene validez en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos maestros, alguna experiencia que tengan ustedes con la confirmación, si nos quieren compartir en un minutito, que ya casi vamos cerrando la clase. Mi hermana linda. Gracias, Maite. Gracias, Maite. Bueno, definitivamente creo que la historia es muy, muy similar a la suya. En mi momento, cuando yo hice mi confirmación, ¿verdad?, mis padrinos fueron los mismos del bautismo. Con ellos, pues sí, tuvimos muy buenas relaciones hasta que ellos fallecieron, inclusive nosotros, pues ya grandes. El recuerdo que más tengo era que por traviesa, en esa ocasión, cuando me iba a confesar, me golpeé en una banca y el ojo me quedó morado. Entonces yo tengo mis fotografías con el ojo morado. Entonces la cachetada que me dio el obispo fue más fuerte. Pero claro, ahora con mis hijos ya grandes fue diferente, ¿verdad? También escoger pues estos padrinos, ¿verdad?, para que pudieran con ellos acompañarlos espiritualmente y pues instruirlos, y ellos igual iban con razonamiento para este sacramento. Así que gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, mi hermano Ernesto, antes que nos cierren la clase. ¿Me escucha?
Sí, se le escucha. Bien. No, yo ya tengo tantos años de que pasó eso, pero sí recuerdo que era los dueños de la dulcería El Sol, que se llamaba una dulcería, que en esa época era, no sé si era la única, pero la dulcería El Sol, eran mis padrinos y me confirmaron y bautizaron en la iglesia Concepción, cerca de ahí, por el Parque Centenario vivían. Y pues realmente estos padrinos yo no los volví a ver. Crecí. Ni le mandaban los dulces a mi hermano. Ni dulces me mandaron. Yo iba a buscarla a los padrinos, a veces precisamente para ver que me regalaran dulces, ¿verdad? Pero me los vendían. No. Es que realmente no, pues digo, porque nunca los encontraba, solo los empleados, ¿verdad? Pero mi mamá y mi papá eran un poco penosos de andar molestando a los padrinos para tal cosas. Pero yo recuerdo eso. No obstante, tengo un buen recuerdo de ellos. Y cuando ya me tocó a mí escoger padrinos para mis hijos, sí, ya procuré que fueran gente más correcta. Bueno, gloria a Dios. Bueno, como podemos entender, ¿verdad? Todos hemos compartido las mismas experiencias. Es normal, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos y podemos pues ya transmitir ese mensaje, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, quiero pedirle a mi hermano José Ernesto también que pues nos ayude con una oración, también intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por nuestros hermanos que están enfermitos en sus casas, que hay muchos ahorita con problemas de salud, para que nuestro Señor y el Espíritu Santo pues también nos acompañe, ¿verdad? En este caminar y podamos ir cerrando la clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias que nos has permitido estar atentos a tu palabra, a tus enseñanzas. Te damos gracias por haber utilizado a nuestra hermana Maite como un instrumento, un fiel instrumento del sacramento. Te pedimos también por nuestra hermana Linda, que ha estado enfermita, para que levantes su salud, su espíritu, y que sea siempre una persona carismática, alegre, como la conocemos. Te pedimos por todos los que estamos también reunidos en tu nombre, para que esa confirmación del Espíritu Santo sea en nosotros, así como nos explicaron en el retiro, como un vaso de horchata asentado que al removerlo vuelve otra vez a tomar su sabor. Muchas gracias, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Feliz noche. Bueno, mis hermanos, tengan todos ustedes buenas noches. Pueden ir repasando estas clases. Recordemos, para todos los que no se pudieron conectar, pueden revisarlas, pueden irlas revisando siempre en el Facebook. Si quieren retomar clases anteriores, también pues saber que también tienen acceso, ¿verdad?, a estas clases anteriores, incluso en YouTube. Pueden meterse, ahí están todos los videos de los sacramentos. Así es que, pues gracias por su asistencia y pasen feliz noche.